muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Buenos días, bienvenidos al estudio de la lección de este día correspondiente a febrero 8. Hoy, durante esta semana, hemos estado estudiando los primeros años de la vida en Canaán. Nosotros no tenemos ni idea cómo fue el gozo de ese pueblo cuando habían pasado muchos años en esclavitud, pero en su corazón y en su mente estaba ese anhelo de la tierra que fluía leche y miel. Y al fin su sueño fue cumplido, aunque no para todos, pero hubieron grandes hombres que experimentaron ese privilegio de poder gozar. Yo me pregunto a veces, ¿cómo irán a ser nuestros primeros días en la Canaán celestial? Yo no sé, mi hermano, mi hermana, si algún día te has hecho esa pregunta. ¿Cómo serán los primeros días en la patria celestial? ¿Cómo será estar ante la presencia de Dios? El Señor nos ayude y tengamos ese privilegio para poder disfrutar de esos primeros días como años y por toda la eternidad. Por eso, con ese pensamiento le decimos bienvenidos al estudio de esta lección. Queremos dar la bienvenida a todos nuestros televidentes, como también a nuestros oyentes. Todos aquellos que a través de cualquier medio esta señal llegue, le decimos bienvenido. Y también quiero darle la bienvenida a mi esposa nuevamente esta mañana. Gracias. Gracias a Dios por estar aquí nuevamente con ustedes, esperando, Señor, la bendición del Señor para cada uno de ustedes y aquí de nosotros, para compartir la bendita palabra de Dios. Y esperando, pues, queridos hermanos, que cada uno de ustedes sea bendecido y que pongan en práctica todo lo que estamos aprendiendo de estas lecciones, de estos grandes hombres que fueron inspirados y obedientes al Señor. Así que para seguir adelante con nuestro estudio, vamos a ir de rodillas, y todo aquel que le sea posible y que pueda arrodillarse, vamos a hacerlo para pedir la dirección y la bendición de nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, que tu morada es en los altos cielos y en cada corazón limpio de tus hijos. En esta mañana, Señor, estamos agradecidos contigo porque tu misericordia es grande, nos tiene con bien, nos da salud, nos das la oportunidad, Señor, de poder enmendar nuestros errores, de poder seguir adelante con nuestra vida cristiana, de poder honrar y glorificar tu nombre. Padre, somos bendecidos con estas lecciones de tu palabra, Padre, porque aquí nosotros vemos cómo tus hijos, estos hombres, Señor, que fueron inspirados por tu Santo Espíritu, obedientes a tu palabra, ellos pudieron hacer tu voluntad. Y así nosotros, queriendo imitar a estos hombres, estamos aquí, Padre, para poder honrar y glorificar tu nombre. Ayúdanos a ser valientes, no cobardes, porque los valientes arrebatan el reino de los cielos. Bendícenos pues en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, y bendice a todos aquellos que junto con nosotros estudian también estas lecciones. Bendiciones para todos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de contestar las preguntas que corresponden a este día, quisiéramos invitar al pueblo del Señor para las diferentes iglesias. Pero hoy viernes, a las 11 de la mañana, viene a usted el programa El Altar de las Peticiones, donde usted puede interactuar, donde usted puede mandar un mensaje, donde usted puede llamar por cualquier necesidad. Gracias al Señor que todavía estos medios se tienen para que el pueblo del Señor pueda pedir a Dios cualquier cosa que le esté agobiando. Entonces, eso es a las 11 de la mañana. Pero también a la puesta del sol. Hoy viernes también viene el programa Recibiendo el Sábado,
nosotros hemos entendido a la luz de la palabra del Señor que cuando el sol se oculta es que ha terminado un día y empieza otro. Por eso nosotros le llamamos recibiendo el sábado, como también recibiendo al Señor del sábado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que le invitamos para este día. Pero también el día de mañana queremos hacer una invitación general y lo haremos a través de esta invitación, a través del promo. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. La Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles te invita a nuestro servicio de adoración. Mañana sábado, desde las 9 de la mañana en adelante, en las siguientes localidades: Sherman, 1108 South Baden Street, Sherman, Texas, 75090. Teléfono 214-534-2494. McKinney, 507 Titus Street, McKinney, Texas, 75609. Teléfono 972-489-7624. Irving, 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75060. Teléfono área 214-307-5344. Houston, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Teléfono área 713-412-4677. San Antonio, 16320 Hibner Road, San Antonio, Texas, 78248. Teléfono área 210-315-1318. McAllen, 2625 Toronto Avenue, McAllen, Texas, 78503. Teléfono área 956-240-3225. Wichita, 200 East First Street North, Wichita, Kansas, 67202. Teléfono área 316-990-6449. Ven y confirmémonos juntos en la verdad presente. Bienvenido, 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 bienvenido seas tú. Muy bien. Ahora que el pueblo de Dios ya ha sido cordialmente invitado a las diferentes iglesias, ahora vamos entonces a considerar las preguntas. Y el tema, qué bonito es, los primeros días en la Canaán celestial. Cuando a veces uno se cambia de lugar a otro, hay esa nostalgia, ¿verdad? ¿Cómo será allá? Cuando a veces nosotros aquí en lo terrenal nos cambiamos de un apartamento, de un estado, de un país, siempre está esa incertidumbre. ¿Cómo será? ¿Cómo será la gente de ahí? Y entonces ahora que nosotros miramos este anhelo que tenía el pueblo de Dios, y ahora vamos a estudiar una pregunta, hermano, de que algunos no pudieron entrar. Bueno, la primera pregunta dice así: ¿por qué dijo Dios que Caleb tenía otro espíritu idóneo para poseer la tierra prometida? Dios dijo de Caleb que tenía otro espíritu diferente y dijo, él es idóneo o apto para poseer la tierra. Vamos a la palabra del Señor y la lectura está en el libro de Números 14, 22, 23 y 24 lo siguiente. Dice 14, 22 en adelante: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verán. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, él sí entrará a la tierra prometida, como también su familia. Ahora, la pregunta es, ¿con qué espíritu tú estás caminando a la Canaán celestial? Se dice aquí que Caleb dice que tenía otro espíritu diferente.
porque recuerdan ustedes cuando fueron enviados aquellos espías y vinieron unos con una posición negativa: no se puede, imposible, las murallas son muy grandes, hay gigantes. Entonces Caleb interrumpe y se para frente al pueblo y les dice: sí, es cierto, hay gigantes en la tierra, hay allá, dijo, murallas, vea, pero nosotros, dijo, somos más poderosos que ellos. Entonces, ¿cuál espíritu predominaba en ellos? En ellos estaba el espíritu de la duda, el espíritu de la desconfianza. No podemos, imposible. En cambio, Josué tenía otro espíritu, un espíritu de un creyente. Entonces, el espíritu que a veces hoy en día se tiene es el de ser negativo. La iglesia a veces tiene un proyecto, un plan. No podemos, pastor, imposible, somos poquitos. En cambio, Caleb dijo: sí, hay gigantes, pero nosotros somos más poderosos. Leo un poquito del don profético aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 358. Mientras que los que dudaban hablaban de las imposibilidades que se podía entrar a la tierra prometida, entonces Caleb entró y empezó a hablar. Ahora, el espíritu que predominaba en estos 10 espías era el de la incredulidad. No se puede. Y entonces dice que Caleb interrumpió y dijo: sí podemos. Y cuando la Biblia dice, cuando Moisés dijo: ustedes ni verán la tierra, dijo, mucho menos iban a entrar. Ustedes, dijo, que me han tentado, me han irritado, ustedes no ni verán, mucho menos entrarán. En cambio, aquí dice que ahora mi siervo Caleb tiene otro espíritu. Yo te quiero invitar, mi querido hermana y hermano, cuando a veces tú te levantas en la iglesia con otro espíritu, un espíritu de negatividad, no se puede. A veces llega el momento que vamos a la obra misionera y vamos a ir a este complejo de apartamentos y empiezan algunos a decir: es que allí solo es de habla inglesa, ahí no hay hispanos. Y no hemos ido todavía a tocar las puertas. Entonces hay un espíritu de incredulidad. Y cuando dice la pregunta, ¿por qué Caleb tenía un espíritu diferente? Porque Caleb tenía un espíritu positivo. Un espíritu que sí se puede. Y a veces hoy en día también se necesita ese espíritu de Caleb. Y solamente los que tengan el espíritu de Caleb podrán entrar a la Canaán celestial. Yo te animo, querido hermano, a la iglesia donde tú vas. Ten el espíritu de Caleb. Ten ese espíritu. A veces se levantarán hermanos diciendo que no se puede, imposible, somos pocos, no podemos alcanzar eso. Pero deben de haber como Caleb que tengan un espíritu para que así nosotros podamos entrar. Y entonces se puede decir cómo serán los primeros días en la Canaán celestial. Otra pregunta dice: ¿cómo puedo desarrollar una actitud más parecida a la de Caleb que la de los hijos de José? Vamos a ver qué nos dice Josué 14, 13 al 15. Dice: Josué entonces bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón fue de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, en heredad hasta hoy, porque siguió cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas Hebrón fue antes llamada Kiriat Arba. Fue Arba, un nombre grande entre los ananeos, y la tierra tuvo reposo de las guerras. Vemos aquí, hermanos, cómo Caleb dio lo que prometió Dios a Caleb por haber sido un guerrero valiente, un hombre que dio un gran ejemplo a quienes lo acompañaron cuando fueron a espiar las tierras de Canaán. Dice un tópico del espíritu de profecía: la fe de Caleb era una fe muy grande. Dice, la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías.
Él dijo lo contrario de lo que los espías que fueron con él no estaban de acuerdo con lo que él pensaba. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios y alentar a las tribus para que subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistables. Es un ejemplo muy grande de este hombre, ya viejo, guerrero, pero un hombre con una gran fe, con una actitud de un verdadero hijo de Dios, porque él dice que así como él creyó, con la fe que él llevaba, pues fue positivo cuando entró a las tierras de Canaán, las tierras que querían conquistar. Aunque habían gigantes, pero los que lo acompañaron, ellos iban con una fe no agradable al Señor, sino que iban con una posición de lo que ellos creían, no de lo que el Señor pensaba que ellos hicieran. Entonces Caleb fue el único que en verdad hizo la voluntad de Dios y obró con la fe que el Señor quería que ellos obraran. Fue por eso que él fue victorioso. Él conquistó esa tierra, trajo las gavillas que como muestra de lo que él había encontrado, y fue una bendición para aquellos que también creyeron, porque hubieron unos que fueron mal inducidos por los demás que no creyeron. Pero Caleb fue un hombre tan valiente, tan lleno de fe y tan vigoroso, como dice la palabra de Dios, un guerrero valiente, un guerrero que aunque ya estaba a la mitad de la vida, y cuando llegó a la otra mitad, a los 85 años, este hombre, su vigor no había desaparecido, era igual como cuando tenía 40 años. ¿Por qué? Porque él dependía de su Señor, dependía de nuestro Creador, de nuestro Dios, de quien viene todo lo bueno que Él tiene para nosotros. Y eso pues nos deja la pregunta número 2, para que nosotros podamos, no como los hijos de José, que querían ellos ya la tierra conquistada, sino que tenían que conquistarla, tenían que ir y limpiar todos aquellos terrenos que ellos querían para poder poseerlos, porque querían más terrenos, pero ellos los querían conquistados ya, pero no querían ellos luchar contra aquellos que estaban contra la voluntad de Dios. Así nosotros, hermanos, debemos de luchar con la fe que el Señor nos fortalece, con la fe que el Señor nos guía, con esa fe que nosotros vamos a triunfar, porque el Señor nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, la tercera pregunta dice: ¿qué necesito comprender acerca de la fe que quizás no he visto antes? ¿Qué es lo que necesito yo comprender? Vea, acerca de la fe que no he visto hoy. Bueno, es creer, es confianza, es lo que yo necesito. Mire como dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces nosotros lo que necesitamos es creer. Nosotros lo que necesitamos hoy por hoy es esa certeza, esa convicción. Mire cómo dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 127. Todas las cosas son posibles para el que cree, y todo lo que deseamos cuando oramos y creemos que lo vamos a recibir, lo tendremos. Esta fe atraviesa las nubes más oscuras y derrama rayos de luz y esperanza sobre almas doblegadas y desanimadas. La ausencia de esta fe y de esta confianza produce perplejidades, temores angustiosos y sospechas de mal. Dios hará grandes cosas por su pueblo cuando pongamos toda la confianza en Él. Eso fue lo que pasó con estos 10 espías.
dice que vino una neblina y los cegó. Y ellos no pudieron entender la confianza y dijeron, no se puede. Y entonces dice que todas las cosas son posibles para el que cree. Allá dice la palabra del Señor, al que cree, todo le es posible. Bien. Entonces nosotros dice que cuando hay ausencia de fe, entonces dice que viene esa neblina. Entonces la gente viene con esa perplejidad, tiene miedo, tiene temores. Entonces nosotros lo que necesitamos es esa confianza, lo que a veces hoy por hoy no tenemos. A veces oramos nosotros, dice, por si el Señor. Pero también recuerda mi hermana y mi hermano, que cuando oramos creyendo en aquello, también debemos de aceptar la voluntad de Dios. Es Dios en su sabiduría y Él no puede errar. Nosotros como humanos podemos errar a la hora de ejercer la fe, a la hora de tener confianza, porque somos humanos. Pero Dios sabe lo mejor, lo que nos conviene, y en su infinito amor Él nos dará lo mejor. Así es que cuando tú ores, aunque creyendo aquello, lo recibirás, pero también debes de aceptar el consejo de Dios. Dios en su infinito amor sabe lo mejor para nosotros. Así es que no te sientas tú triste, vea, cuando tal vez no has obtenido lo que has estado orando por tanto tiempo. El Señor sabe lo mejor y Él te dará lo mejor. Cuando son cosas en beneficio, por ejemplo, cuando tú pides tu Santo Espíritu, ¿cómo el Señor no te lo va a dar? Pero tú estás diciendo, Señor, dame una casa porque la familia es grande. Pero cuando tú estás orando, queriendo dejar un mal hábito, el Señor inmediatamente te da fuerza y te ayuda. Así es que nosotros debemos de entender. Ahora decía aquí la pregunta, ¿qué hoy por hoy que no tenemos, necesitamos? Es confianza en Dios, es creer. Amén. La pregunta número 4. ¿Qué clase de fe ejercieron aquellas tribus al este del Jordán? Josué 13, 7 y 8 dice la palabra del Señor. Reparte pues tú ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y la media tribu de Manasés, porque la otra media recibió su heredad con los rubenitas y gaditas, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, tal como se lo dio Moisés, siervo de Jehová. La pregunta dice, ¿qué clase de fe ejercieron aquellas tribus? Pues ejercieron una fe viva, como decimos, una fuerte fe. Vamos a leer aquí en el Espíritu de Profecía y dice, mientras acompañaban a sus hermanos en los conflictos, también habían compartido los despojos y regresaron con grandes riquezas y con grandes copias de ganado, con plata y con oro y metal y muchos vestidos, todo lo cual debían compartir con los que se habían quedado al cuidado de las familias y los rebaños. Vemos esto en Patriarcas y Profetas, página 554-555. Vemos aquí mientras ellos pues colaboraban en acompañar a los guerreros, también ellos compartían su fe con aquellos que también se quedaron allá en el campamento, cuidando los rebaños, cuidando de los niños, de los ancianos, de todos los que habían quedado en el campamento, los que no podían ir a la guerra, ellos quedaban allá. Entonces ellos fueron a la guerra y allá su fe no falló, su fe era la misma que tenían los que estaban esperando allá en el campamento. Entonces ellos, esa fe los movía para que ellos pudieran confiar en el Señor, porque ellos siguieron confiando y así actuaban conforme a la voluntad de Dios. Y confiando en Dios y con esa fe que ellos tenían, esa fe los movía a compartir lo que ellos llevaban, de lo que el Señor les había permitido tomar de aquellas ciudades
Y dice aquí que regresaron con oro, con plata, con ganado, con muchos vestidos, cosas que se necesitaban, ¿verdad? Para seguir subsistiendo donde ellos vivían. Y así ellos pudieron llevar todo lo que conquistaron, todo lo que el Señor les permitió. Porque también recuerden que ellos no podían agarrar nada sin que el Señor se los consintiera. Debían de hacer la voluntad del Señor. Pues el Señor les permitió que llevaran todo eso, pero también ellos con su fe que tenían, sintieron el deseo de compartir todo lo que llevaban con los que estaban en el campamento. Si ellos hubieran sido egoístas, hubieran dicho, pues esto nosotros lo ganamos, es de nosotros. Pero no, ellos dijeron, esto lo vamos a compartir con nuestros hermanos que están allá en el campamento. Y así debe ser, hermanos, la actitud de un cristiano. El Señor nos da posesiones en esta vida, nos da, pues, en el caso nuestro no tenemos dinero, no tenemos posesiones grandes, pero tenemos cosas sencillas que el Señor nos da para subsistir en esta tierra. Y aún lo que tenemos, lo que ganamos, debemos compartir con aquellos que necesitan. Debemos de ejercer esa fe. Recuerden que la fe sin obras es muerta. Y nosotros, si tenemos la fe en el Señor, debemos de ejercerla compartiendo lo que tenemos con aquellos que lo necesitan. No vamos a compartir con aquellos que tienen, que le voy a dar a este que tiene porque me va a dar más. No, debemos de dar al que no tiene para que así nosotros hagamos la voluntad del Señor y suplamos la necesidad del hermano. Así que la pregunta de esta lección número 4 nos deja en claro de que nosotros debemos de ejercer nuestra fe y con la fe obrar, compartir lo que tenemos, porque nada es nuestro, todo es del Señor. Y esto es lo que nos deja la lección de la pregunta número 4. La última pregunta, ya llegando al final de las preguntas de repaso, dice así: nombre algunas de las bendiciones cosechadas por la ubicación de Silo. Bueno, una de las bendiciones era, dice aquí, que era accesible para todos. Si usted quiere ahondar un poquito más, coja el libro Patriarcas y Profetas en la página 550. Dice así: pero ahora, dice, dice Silo, estaba en el centro del país, era fácilmente accesible para todas las tribus. Entonces Silo era un lugar accesible. Vea, ahí sí ya no habían enemigos, todo el área se había completamente aniquilado el enemigo, y entonces los hermanos podían ir con toda confianza a adorar a Dios. Esa era una de las bendiciones. En primer lugar, era accesible para todos, porque estaba en el centro, todos quedaban ahí. Vea, y ahí estuvo, dice, por muchos años, vea, por muchos tiempos estuvo ahí. Dice que estuvo ahí por 300 años, hasta que vino la desobediencia de Elí. Y nosotros conocemos la historia de qué pasó con los filisteos, y luego después fue movida a Jerusalén. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esta lección de los primeros años? A mí me llama mucho la atención ese espíritu que tenía Caleb. Recuerdo cuando nosotros aquí se nos vino esto de tener radio y televisión. Y algunos dijeron imposible porque nosotros no sabemos de manejar nada de esas cosas. Y así empezamos. Y luego cuando ya se tenía cierto tiempo con la radio, vino el plan de la televisión. Y hubo muchos espías que dijeron no se puede, imposible. Ahora lo que podemos hacer es quitemos la radio y pongamos la televisión y así. Pero hubieron muchos Caleb que dijeron sí, es bastante el dinero. Son varios miles. Pero el Señor es el dueño del oro y la plata. Amén. Y entonces el Señor nos ha dado el privilegio. Por eso es que esta señal puede llegar hasta donde usted está. Amén. A muchos países llega esta. Pero quiero decirte que también cuando queríamos conquistar este terreno de la comunicación, tanto de la radio como la televisión, también hubo oposición. Pero hubieron muchos espíritus de Caleb que dijimos sí se puede.
Ahora, gracias al Señor y al apoyo de muchos hermanos, es posible. No sabemos hasta cuándo vamos a tener estos medios aquí, pero mientras se pueda, seguiremos amonestando. Por eso es que el Señor en esta ciudad de Dallas ha levantado estos dos, la radio y la televisión, para hablar al mundo. Amén. Quizás, decía la lección, va a haber oposición, porque sí hay oposición. Estamos estudiando la lección que dice que a veces de los dirigentes mismos a veces hayan grandes oposiciones para que el mensaje no se predique. Pero gracias al Señor que Dios ha levantado aquí en la ciudad de Dallas la radio y la televisión para hablarle al mundo. Así es que yo te animo, querido hermana y hermano, que tengas el espíritu de Caleb, y eso te hará idóneo para entrar a la Canaán celestial. Que el Señor te bendiga. Amén. Vamos a orar para ser despedidos. Padre nuestro, nuevamente te damos gracias, Señor, por habernos dado el privilegio de meditar en tu palabra, y hemos estudiado, Señor, cómo este pueblo añoraba la Canaán terrenal, porque ellos habían vivido en la esclavitud. Ellos no eran dueños de nada. Al igual nosotros hemos sido esclavos del pecado. Ahora, Señor, hemos sido libertados. Amén. Y ahora estamos viajando a la Canaán celestial. Amén. Pero, Señor, solamente los que tengan el espíritu de Caleb podrán entrar. Señor, danos ese espíritu. No nos dejes ese espíritu negativo como aquellos espías que dijeron no se puede. Y dice que tentaron a Moisés. Hoy en día quizás podamos tentar al pastor, a la institución, a los medios, diciendo que no se puede. Pero, Señor, gracias. Hasta aquí podemos decir, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Amén. Gracias por esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor